es porque este va a ser el 18 de noviembre, que es viernes 18 de noviembre. Tenemos con ellos el taller de mezquite en nuestra cocina, salud y sabor, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, en donde se verán los factores ambientales que influyen en las propiedades medicinales de la flor del mezquite, con la maestra en ciencias Uriel Nava Solís, estudiante de doctorado y posgrado en ciencias biológicas de la UNAM, y también hablarán sobre el origen botánico de mieles y propóleos con el maestro en ciencias José Juan Alcibar Saldaña, estudiante de doctorado, programa de ciencias biológicas también de la UNAM. Y de 11:30 a 4 p.m. estará el taller práctico sobre fermentado con harina de mezquite, que nos impartirá Lourdes Maldonado LN, no sé, licenciada en nutrición. Que es licenciada en nutrición. Muchísimas gracias, Susana. Pues bueno, tú fuiste coorganizadora de este taller, por todo lo que nos da a aprender. Cuéntanos un poquito cómo entró tu fascinación con el mezquite. Bueno, pues por alguna razón el árbol me cautivó cuando yo andaba buscando un lugar aquí en San Miguel para pues tener un lugar donde pasar los fines de semana y disfrutar de la naturaleza. Y después entré a una maestría en agroecología y ahí empecé a tener mucha más conciencia de la situación ambiental, sobre todo en las zonas áridas y a consecuencia del cambio climático. Y pues el mezquite surgió como un protagonista impresionante en todo este contexto. Y pues además de ser un árbol vital para los suelos áridos, resultaba que tenía un fruto comestible de propiedades nutricionales grandiosas que no se estaba aprovechando. Entonces, pues yo, que había sido y sigo siendo ama de casa, dije, bueno, pues la cocina es parte de lo que tengo mucha práctica. Voy a empezar a ver cómo lo incluyo en mi alimentación diaria con mis hijos. Y así lo empecé haciendo y me di cuenta de las bondades que tenía en sabor, en nutrición, y pues de lo importante que era, contagiar este amor por aprovechar su fruto para de esa forma cuidar los árboles. Así es, porque como hablabas, muchos de los árboles se van a las carboneras, se usa mucho para la producción de leña y de carbón, pero de esa forma estamos muchas veces talando, hay mucha tala del árbol, y al contrario, que si puedes aprovechar la vaina. Y hablemos también de la flor y de la miel, que son propiedades muy importantes que brinda el mezquite, se puede conservar. Entonces, tú me contabas que tienes un rancho en las Cañas. Es en el municipio de San Miguel de Allende, como el rumbo a Dolores. Y pues toda esa zona, este triángulo entre Celaya, Dolores, San Miguel, es riquísimo en árboles de mezquite, y particularmente es zona de gente que produce miel, bueno, de las abejas que producen la miel y las personas que la cosechan, de apicultores, que además los que he conocido en San Miguel son súper defensores de sus ecosistemas, son gente que está de verdad cuidando tanto a las abejas como a los árboles. Y bueno, pues ahora sabemos que además las propiedades medicinales que ya de forma tradicional se conocían del mezquite, que están en textos antiguos prehispánicos, ahora están saliendo a la luz en reportes científicos muy interesantes en todas las partes áreas del mezquite, en la flor, en la corteza, en las hojas y en el fruto, que es la vaina, que se puede aprovechar como polvo o haciendo atole. Entonces, todas estas propiedades también se expresan desde luego en la miel, que es una miel muy especial que tiene propiedades antimicrobianas muy por encima de la mayor parte de las mieles mexicanas. Entonces, sobre todo para afecciones respiratorias, es especialmente indicada. Y de eso nos van a hablar muy específicamente los doctores que vienen este viernes a Bioorgánica y nos van a contar por qué están haciendo su doctorado en esto, qué han descubierto y cómo podemos beneficiarnos. Entonces, creo que doctores, apicultores, permacultores, agricultores, campesinos, debían venir a escuchar. Hasta amas de casa, ¿no? Porque no, por también supuesto. con la miel, se usa también si te hiciste un raspón, para quitar la infección, para ayudar a cicatrizar.
ayuda también para cuestiones respiratorias, enfermedades como gripa y tos. Y hay muchas formas de usar la miel, y hablemos también, al ratito nos vas a contar qué haces tú con el fruto del mezquite, porque ese es realmente el proyecto que has tomado tú, ¿no? Como decías, desde la cocina, cómo podemos aprovechar este fruto que da abundantemente el mezquite. Como decías, lo tenemos que cosechar, pues no, porque de cierta forma, solo, bueno, hay que recogerlas, pero por lo demás no tienes que hacer mucho, porque el árbol da y da y da. Y eso yo creo que fue el origen de mi fascinación, ¿no? Cuando yo en ese terreno pretendía sembrar de todo tipo de frutales y hortalizas sin querer sacar agua del subsuelo, sino con el agua que los bordos recogían, y pues me frustré muchísimo, y mientras yo me daba de topes de qué puedo producir en esta tierra que nos alimente, al mismo tiempo los mezquites gloriosos en marzo, cuando hay un calorón impresionante, en marzo se llenaban de follaje y daban una sombra impresionante y refrescaban el ambiente, y al poquito empezaban las flores, y yo decía, ¿cómo le hacen? ¿No? ¿Cómo le hacen? Cuando aquí parece como que si no traes agua y agua y agua, aquí nada prospera. Entonces, pues, y además no solamente cómo le hacen para sobrevivir, sino que encima son súper productivos, ¿no? Y pues nació una especie como de compromiso muy grande, es decir, si yo tengo esta tierra, si yo tengo pues el tiempo para cocinar, o puedo aprovechar y puedo combinar esto, ¿cómo no lo voy a hacer? Y la verdad es que empecé a usar el polvo de las vainas secadas durante unos meses al sol, que eso es muy fácil que cualquiera lo haga, y que luego se puede moler en licuadoras potentes, no, la de la casa probablemente se va a echar a perder muy rápido, o no un buen metate. Sí, un metate a la antigüita, pero también. Sí, pues nada mejor que sentarse al aire libre, ¿no? A moler tus vainas y aprovechar este polvo con todas sus propiedades medicinales por ejemplo, yo empecé con galletas. Bueno, yo empecé con todo, en el arroz, en guisados, en moles, pero en las galletas como que hicieron buena mancuerna. Es la harina, ahorita ya le llaman harina de mezquite, ¿no? Porque es un polvo que se hace fina como la harina de trigo, y la puedes usar para para toda la repostería y múltiples formas en la cocina. Ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que fabrican? O sea, ¿qué producen con las harinas de mezquite? Nosotros producimos varios tipos de galletas y los vendemos en algunos lugares en San Miguel. Esas galletas tienen un sabor muy, muy especial, muy, muy distintivo, que ha tenido una aceptación increíble. O sea, como que han surgido como gente como fanes. Que soy fan del mezquite, ¿no? Del sabor del mezquite. Esta combinación con el chocolate, con la vainilla, tiene unas propiedades organolépticas muy particulares. Cuando comes una galleta que lleva mezquite, hay un viaje de sabores que empieza en el paladar y acaba en la garganta, y va como causando impresiones muy, muy particulares. Y la verdad es que esto me ha ayudado, sin yo pretenderlo ni mucho menos, a que las galletas se vendan y se busquen mucho, ¿no? Hacemos barras energéticas, hacemos granola, pero yo en mi vida diaria lo consumo simplemente con un vaso de leche de almendra todas las noches. Como licuadito. Sí, disueltito. O sea, no todo se disuelve porque tiene mucha fibra, mucha fibra, y ese es el chiste. O sea, por lo que yo digo, el mezquite se cruzó en mi vida porque yo antes no sabía lo que era comer fibra y tener una función intestinal increíble. Muy buena. Y desde que como mezquite estoy como encantada de la vida. Y otra cosa que también yo noté en mí es que dejaba de tener los fuegos labiales. Sí. Y eso tiene que ver con la proteína, que tiene un aminoácido que se llama lisina, que el herpes confunde y lo utiliza y deja de reproducirse. Y eso es completamente probado, que la lisina evita que el herpes se reproduzca, y que el mezquite es muy, muy rico en este aminoácido tan poco común en las proteínas vegetales. Well, sí se ha nombrado, como decíamos, un superfood en inglés, o sea, un super está entre los superalimentos, como es la espirulina y como es la maca. La maca, exacto. Sí. ¿Cuál es más? Se lo damos a nuestros animalitos. El amaranto orgánica, el mezquite. El amaranto también está entre los superalimentos. Mira cuántas cosas de hecho, se producen en México. Sí, pero el mezquite está entonces reconocido científicamente como uno de los superalimentos por todas estas propiedades porque que contribuyen a la salud. Exactamente, concentra aminoácidos esenciales escasos e importantísimos,
porque tiene esta fibra increíble, tiene un 30% de fibra, casi ninguna leguminosa o ningún cereal integral, más bien ninguno lo llega tanto, andan en el 20 como mucho, 20%. Y pues estos azúcares que tiene son complejos, es parte de su fibra soluble, también enseguida se nota en el cuerpo. Sí es cierto que el sabor puede ser muy fuerte, entonces en ese caso lo usamos en pequeñas cantidades. Por ejemplo, empezamos haciendo tortillas con un 20% mezquite y muy bien, muy ricas, con un toque dulce. A lo mejor con un queso contrasta muy bien. Pero en totopos ya resultaba muy dulces, le bajamos al 10% y ya, perfectos. Entonces como que sí, echándole ganas, ¿no? Diciendo, esto lo quiero comer porque esto me lo como por mí, por mi tierra y porque nos va a sentar muy bien a los dos. Es que hay que aprender, los sabores se aprenden, ¿no? De Exactamente, niños no te nos entrenas. gusta ni el café, ni la cerveza, sí. ni el chile, Totalmente. ni las aceitunas, o sea, sí, las aceitunas, todo sabor nuevo es algo a lo que el paladar se tiene que acostumbrar. Entonces sí es como el entrenar al paladar y a todo tu gusto a aceptarlo y luego ya Y saberlo combinar, porque yo también pensaba eso en un principio, pero las galletas resultaron muy bien aceptadas. Esas sí saben. Eso quiere decir que hay un Muy universo, ricas. exacto, en esa combinación con vainilla, cacao, el mezquite entró muy bien. Entonces también es cosa de con qué lo combinas, ¿no? Sí, la otra vez hablamos de los mezquitines, que digo que son los mi dulcecitos. producto, que es un tipo de chicloso hecho también con la harina de mezquite y saben deliciosos, los venden también en el Charco del Ingenio, en Vía Orgánica los vendimos en diferentes lugares y depende de cómo lo combinas. Y hay gente que de una les encanta porque es un sabor muy particular, dulce, como más piloncilloso, ¿no? Sí, hacia el sabor de dulce piloncillo, peculiar. muy rico. Y hay a quien de entrada le fascina, y como dices, hay los fans de la harina y los productos de mezquite. Los niños les encanta desde que lo prueban y les gusta, por ejemplo, espolvoreado en fruta. Y a lo mejor un niño que es un poco más neutral en sabores. O también es cierto que como la gente ha estado en contacto con los mezquites y sus vainas, a lo mejor sin saber que se consumía como polvo, como harina, les causa un poco de rechazo al principio. Entonces también el factor sorpresa no estaría mal, ¿no? Prueba esto sin saber de dónde viene. Porque en realidad es un sabor dulce muy amigable al paladar. Pero a veces como que este concepto de cómo, ahí están las vainas, ¿no? Como esto se lo comían los animales, como Los dices. animalitos. Es un forraje maravilloso. Hasta los perros. En Vía Orgánica tomé un curso y sé que lo fermentamos junto con el maguey para hacer estos forrajes de alimento para el ganado. Ensilados espectaculares. Porque le da toda la propiedad. Toda la proteína y a los digieren. animales les encanta, a las cabras les fascina. Y bueno, ojalá que a base de comer mezquite contribuyamos a ver nuestra tierra repoblada de mezquites, ¿no? Sí. Porque además cuando los animales lo consumen, las cabras, en sus heces queda la semilla y de ahí germina. Y siempre las están jalando, las vainitas. Les encanta. Y a los burros les encanta, a los caballos les encanta. Así nosotros fomentamos su reforestación. Los puerquitos. Sí, la verdad es que es cosa de... Mucha gente me ha llegado a preguntar, ¿qué hago? Yo tengo un gran mezquite en mi casa, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo le hago? Agarra las vainas, sécalas o hiérvelas y muélelas cuando estén bien secas y ponte a experimentar. Hazlo por amor a tu tierra y por amor a ¿Cómo a las nutrir. hierves? O sea, ¿las hierves para qué? ¿Para hacer un atole, algo? Sí, ¿O más bien? De hecho, los mezquitines que tú comentas están hechos no con el polvo, están hechos con un concentrado de hervir la vaina durante mucho tiempo. Órale. Hasta que llegas a... Primero lo hierves, entonces le sacas ¿Semilla? las fibras y Sí, las porque semillas, tiene como si fibra. hicieras agua de tamarindo. Ajá. Y después lo cuelas de todo esto y lo sigues concentrando un buen rato hasta que llegas casi a tener un puré o una melaza. Sí, que se hace como mermelada, bueno, más que mermelada, una gelatina. Sí, Y pues luego ya más nosotros con eso también miel. hacemos galletas, combinamos galletas, en las galletas el polvo y está como melaza o mezquitina y pues ahí están muchas de sus propiedades medicinales, ¿no?
Ujú. Y bueno, hablando de las propiedades medicinales, decías que estos doctores van a explicar por qué o sea, se conocieron en parte porque ellos venían a investigar las propiedades medicinales de las flores y de eso en relación con la miel. Entonces, hay mucho que se está aún descubriendo Sí, de increíble. lo que el mezquite tiene que ofrecer, tanto su miel como, digo, sus flores, como decías también la corteza, La corteza, la las vaina. hojas, incluso esa secreción que sale del tronco, que tiene un nombre indígena que nunca puedo retener, pero que tiene su nombre particular, que se ha usado para varias cosas, pero también tiene La propiedades- resina del árbol, sí. Exacto. Estoy Y recordando. también las raíces. O sea, en realidad, cuando... Es un árbol medicinal. Es un árbol medicinal, Sí, es el árbol tenemos sagrado de los otomíes. O sea, es mucho, el mezquite es mucho árbol. Y por eso, pues, yo creo que lo vemos tanto y lo tenemos tan cerca y es tan resiliente. Mira, para mí, lo mejor del mezquite, o lo que más me fascina y lo que me tiene tan aferrada y trabajando tanto, es que es un árbol que tiene una información genética milenaria, Ujú. viviendo en nuestros paisajes hace 35,000 años en México. O sea, no es originario de México, es en realidad su centro de origen es África. Llegó hace 35,000 años a México y a otras partes de América. Y aquí se dieron especies propias, ya nuestras, ¿no? Se adapta, ¿no? Al Exactamente. clima, a la Y se van. geografía. Y Se van imagínate modificando. que esta información genética está ahí intacta, porque los mezquites se consumían por los pobladores de esa zona, los chichimecas, era su alimento base, era el eje de su alimentación muchísimo antes de que se domesticara el maíz. El maíz. Wow. Entonces, ellos simplemente consumían las vainas. A la llegada de los españoles, ya los mezquites no se usaron porque le dieron mucho más importancia como combustible y como su madera, para llevársela para hacer barcos. Claro, la madera que Entonces, es dura. Es durísima, está llena de energía. Ujú. Entonces, esta información tiene pues miles de años en estos climas adaptándose a todas las sequías, a todas las inundaciones, al solazo, a las heladas, y esa información te la estás comiendo. Yo lo veo así. Ujú. No, creo que no hay nada que hoy en día nos podemos llevar a la boca que no haya sido modificado de alguna forma por el hombre. Las hortalizas, mal que bien, las hemos domesticado, las hemos escogido, seleccionado, preferimos un jitomate bien rechoncho que uno ahí escuálido, ¿no? Ujú. Pero el mezquite está ahí, ¿no? Dándonos sombra, dándonos vainas, y las aprovechan los animales, pero nosotros no tanto. Y nunca la hemos modificado. Y o sea, no es la hemos algo que modificado, viene no la hemos tal escogido. cual, Tal sí. cual, lleva miles de años aguantando lo que el clima ha querido hacer con ellos, y eso es lo que nos estaríamos comiendo. Y yo creo que esa información genética tiene mucho que aportarnos, sobre todo en puertas de cambio climático y de falta de agua. Y el árbol significa, el mezquite significa llama agua. Ese es el significado de la palabra mezquite, En el náhuatl. llama agua. Llama agua. Entonces, ¿qué más queremos? Bueno, claro, y no, importantísimo ahorita que estamos de regreso con los temas del agua que están empezando, porque volvemos a la época seca, las aguas llegaron tarde y ya Y poco, este año fueron... Un es mes bastante nada más. escasas. Ujú. Y bueno, también acabamos de hacer la investigación sobre la cuenca de la Independencia, de la cual formamos parte. Y Solo pues que como había te un iba mes. platicando, ya estamos con el agua muy, muy escasa, o sea, ya estamos chupando los acuíferos Sí, antiguos, muy vieja. y el mezquite pues de cierta forma tiene esa capacidad de echar su raíz profunda, profunda, Sí. profunda, y poder seguir encontrando agua para sostenerse, pero bueno. Mira, si te fijas, el mezquite tiene una arquitectura muy particular que precisamente le da esa capacidad de rellenar mantos acuíferos. La copa de sus árboles, en las extremidades, las ramas casi siempre tienden a tocar el suelo, incluso los más viejos, si no se podan o se... Sí, Siempre caen un poquito cuelgan. como al ahuehuete, Exacto. o sea, tienen la Y tendencia a bajar. casi cierran su copa, ¿no? Ujú. Crean un microclima Ujú. que adentro hace que prospere la vida, pero también que el rocío que se condensa pueda llegar, conducirse al suelo, tanto por las ramas como por el tronco. Y ese mismo tronco y esas raíces tan profundas, tan profundas, ese agua se conduce de regreso a los mantos acuíferos. Entonces, la mejor manera, la mejor ingeniería para ver esos mantos acuíferos
otra vez rellenándose y aprovechando el agua cuando llueve duro, es dejando que los mezquites prosperen. Que cuando nacen, se cuiden y verlos crecer, porque nacen muy fácil, ellos están muy bien acostumbrados a hacerla en un clima como este, nada más que no hay que pisarlos o... Claro, hay que cuidar, maltratados. hablábamos del sobrepastoreo, ¿no? Porque, o sea, bueno, el pastoreo en general, cuando están bien tiernitos, Tiernitos, pues sí. los animales se lo quieren comer. Entonces, si vas con tus animalitos, de cuidar que no se coman a los arbolitos, o simplemente realmente crear áreas, zonas cercadas y protegidas, y así como proteger los bosques endémicos de aquí, ¿no? En lugar de llegar a talar todo, respetar y honrar a estos árboles milenarios que además tienen tantas bondades, en lugar de quererlos reemplazar con árboles verdes. Y como dices, es impresionante como casi nada se da si no lo estás regando, y nuestros mezquites y huizaches Ahí van. sin nada, ahí están. Sí, Y brotan. increíble. Entonces es mucho ese llamado de decir, bueno, vamos a cuidarlos. Y aquí alguien nos está... Dice, buen día. ¿Sí quieres que lo lea? Sí, por favor, ¿Prefieres? gracias, Toño. Perfecto. Dice aquí, buen día, tengo en costales, pero ya están secos. ¿Sirven? Si los ha cosechado del suelo, no. Exacto. Si los ha cosechado del árbol, sí. Si los ha cosechado del suelo, no para consumo humano, pero sí para sus animales. Ujú. Bien. Pero no para consumo humano porque probablemente han desarrollado por estar en el suelo un hongo que produce sustancias cancerígenas. Wow. Sí, Bien. un aflotoxoide. Entonces, para consumo humano solamente los que se han cosechado Directamente. del árbol y se han tenido en condiciones de no humedad. Qué importante saber esto, Sí. porque luego uno cosecha y cuando tiran Dices, uno los recoge sí, todos ya del dice, piso. como los Entonces, Es para importante hacer eso. harina de mezquite hay que cosecharlo Solo del árbol. cuando ya están cascabeleando, cuando están sequitos, precisamente para que estén bien maduros y hayan juntado todas sus propiedades, pero no que estén ya que a veces golpeas el árbol y, bueno, más bien es cuando casi los golpeas y se caen, ese es el momento ideal para cosecharlos. En julio suele ser en esta zona. Julio. Sí, Julio. Ujú. Bien. ¿Tienen algún teléfono para aprender cómo preparar el mezquite desde la harina? Desde luego. ¿Lo podemos dar? 442-139-0745. ¿Repetimos? Y ojalá que ¿lo repetimos? Sí, por favor. 442-139-0745. Y le invito a esta persona a que vaya al taller el viernes. Ajá. Le invitamos para que ahí le empezamos a platicar. Y otra cosa que no hemos platicado del taller, que es el segundo bloque del taller, es la fermentación. Justo te quería preguntar de eso, más que nos fuimos, de que en qué consiste la fermentación y por qué la fermentación. Bueno, esta es una compañera que es licenciada en nutrición y está terminando su maestría en agroecología, que por las mismas razones que yo, este amor por el árbol, empezó a cocinar con él. Y ella, como entendió que es una leguminosa como el frijol, lentejas, garbanzos, tiene una digestibilidad un tanto incómoda para ciertas personas, ¿no? Ya sabemos que pueden producir gases, el que no está muy acostumbrado y no tiene una microbiota todavía desarrollada. Y la verdad es que sí, cuando empiezas a comer mezquite, primero sientes muchos gases los primeros días. El que se aferra, como digo yo, supera esta etapa difícil y tan, ¿no? Es simplemente tu La cuerpo, prueba de fuego. tu cuerpo se dota de los recursos necesarios para este nuevo alimento. Ella, que tiene ciertos problemas con el gluten y demás, fue un paso más allá y decidió empezar a fermentar como se fermenta la soya para hacer la salsa de soya. Y empezó a encontrar que la digestibilidad mejoraba mucho y que además tenía un gusto un poquito más suave y que además se llenaba de probióticos. Entonces es como ir un poco más allá de simplemente la harina o la Entonces melaza. es buena para la microbiota. Bueno, los fermentados son Totalmente. conocidos como de ser muchísimo mejor para la digestión en Exacto. todo. Ujú, exactamente. Ujú. Entonces yo creo que aquel que tiene fascinación por la fermentación en general, ¿no? Por hacer sus fermentados de todo tipo. Ella nos va a enseñar tanto a fermentar la harina de mezquite como las vainas. O sea, vamos a hacer una bebida fermentada de mezquite y vamos a ver cómo podemos usar. Va a traer ya fermentado, nos va a enseñar a hacerlo y cómo ya fermentado la masa puede usar una especie de masa madre de mezquite, se puede usar en galletas. O
sea, algo espectacular. Galletas, pan, hot cakes, De o sea, todo lo que de- es panadería, repostería. Exacto. Depende Sí. de cómo lo combines. Qué rico. Con Esto que chocolate y hace miel. ella, no sabía yo que nadie lo hacía en el mundo. O sea, Mm. cuando nos encontramos dije, no, bueno, qué barbaridad, qué ganas de echarle ganas. O sea, qué manera de decir, oye, a mí me está sentando el mezquite un poco fuerte, por lo que sea, Ujú. cosa que a lo mejor a mí no me pasó. Pero ella dijo, no, me aferro. Ella es Yo de quiero Torreón aprender a y entender ahí hay cómo- muchos mezquites. cómo poderlo aprovechar de todas formas, Sí, ¿no? Es esas ganas exacto, esas ganas de, de ir más aprender. allá, sí, Ujú. de no soltarlo. Entonces, Y bueno, es de Torreón, allá también hay mezquites. Por Realmente el supuesto. mezquite se da desde partes bastante sureñas, ¿no? Michoacán, Oaxaca, partes más costeras, y es impresionante cómo el árbol se adapta a los climas. Aquí tenemos los Sí. mezquites gigantes por la zona de Atotonilco, que Ujú. son altísimos Ujú. y milenarios, que por cierto también ahí pedimos mucho por la protección de ellos, porque hay tala de árboles ilegal, y Ujú. nos han comentado mucho los de Atotonilco que ven pasar las camionetas Qué fuerte. con troncos sí. de hasta 10 metros, bueno, 5 metros de diámetro, que son árboles milenarios. Sí, los Entonces, últimos que deben quedar ya. Pues la verdad es que Y en creo Torreón que son otros, o sea, hay mucha variedad dentro del mezquite, ¿no? hay 40 y pico especies de Ujú. mezquite, Exacto. y creo que Eso es nosotros interesante en esta saber. zona tenemos de las más ricas. O sea, para el paladar humano, de las más dulces, Ujú. o la más dulce es el Prosopis vigata. La más dulce es de las que están estudiando las propiedades medicinales, Ujú. en concreto de esta especie que tenemos en San Miguel. San Miguel. Y pues, o sea, somos afortunados porque Sí. pues, tenemos un mezquite muy rico. Sí. Así que yo invito mira, a la gente del campo, a las mujeres, Ujú. que probablemente recordaron que su abuelita les hacía atole, incluso que vieron a sus abuelitas o mamás haciendo el atole en el metate, Ujú. porque así me lo han contado, o a quien incluso llegó a probar los mezquitamales, que eran con el polvo, envolver el tamal en hoja de higuerilla y dejarle que se ponga duro, como un mazapán. Y eso así se lo comían los chichimecas en época que no había frutos. Ahí los guardaban para cuando iban a cazar, ahí tenían su Sus alimento. Claro, su superalimento que les llena de energía Totalmente. y pueden seguir cazando. Totalmente. Pues es que en la memoria y en la historia hay mucha información, es mucho de Ujú. retomar y recordar cómo se ha usado. Digo, a mí se me hizo muy, muy, muy interesante que lo que decías de que los chichimecas se alimentaban principalmente del mezquite antes que del maíz, que siempre Ujú. ha sido como el grano básico. Ujú. Entonces recordar eso, y más ahora en tiempos, y que no olvidemos y no neguemos la situación ambiental que estamos viviendo, porque el agua de verdad está escaseando y va a seguir escaseando por cómo lo llevamos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar soluciones a mantener nuestra alimentación y nuestra salud? Pues yo creo que el mezquite es un árbol mágico que debemos entonces realmente cuidar, aprender a cómo usarlo, porque también Sí. es un nuevo aprendizaje, aprender a comerlo para hacernos al paladar, ¿no? Porque a veces el cambio de hábitos nos cuesta, como Claro, humanos, sí. cambiar nuestros hábitos es un esfuerzo, pero vale la pena hacer estos esfuerzos Ujú. porque nos hace bien. Hay que hacer ese esfuerzo. Invítenos otra vez al taller. Es este viernes, Ujú. Sí. que es 18, Ujú. va a ser de 10 de la A mañana. las 9. A las- Empezamos Ah. a las 9 con las pláticas del... Tú te lo sabes de memoria. Oye, con esos invitados tan especiales que vienen desde la Ciudad de México, de la UNAM, Ujú. que los conocimos aquí en San Miguel porque vinieron diciendo, a ver, ¿qué pasa en San Miguel que están tanto con el mezquite, ¿no? Sí. Nos conocimos en el Charco del Ingenio, y entonces, pues ya no los estamos jalando, porque también la ciencia tiene que llegar al público común, a las amas de casa que queremos dar de comer a nuestros Ujú. hijos lo mejor posible y curarlos con nuestros recursos que tenemos en nuestros campos. Directos, ¿no? Ajá. O sea, la naturaleza siempre nos da los recursos. Entonces ellos vienen y de 9 a 11 nos dan 2 pláticas súper interesantes sobre propiedades medicinales de las flores y las mieles del néctar del mezquite. Y luego tenemos un receso, vamos a comer galletas de mezquite, vamos a comer tomar café de mezquite. Después del receso vamos a empezar con el taller de fermentación Ujú. y Cocina. sí, o sea,
fermentación y a ver todo lo que podemos hacer fermentando mezquite, y luego vamos a tener un almuercito delicioso con chilaquiles hechos con totopos de mezquite. ¿Y qué costo tiene el taller si ya tenemos que terminar? 300 pesos. Wow, es un regalo. Es un regalo, vayan. Entonces, bueno, En el llámenos, rancho de Bioorgánica. inscríbanse ¿Dónde me llaman? ¿A dónde te llaman? a los sí. números de Por favor, Bioorgánica. Para por favor. poder, para que se inscriban, por favor, mándenos un WhatsApp al 415-117-2236. Recuerden que solamente es texto, y para llamadas es 442-757-0441, ahí con nuestra compañerita Azucena para apartar su lugar. No se ¿En queden redes afuera. sociales me entero? Y en redes sociales, en Facebook y en Instagram de Bioorgánica. Perfecto. Nos vemos el viernes en el taller. Muchísimas gracias, Susana, por tanta información tan rica. Encantado, un placer. Gracias por la invitación.